o no. Pero estos que tengo acá, ¿les parece buenos horarios o les gustaría cambiar algunos? Podemos tener incluso un sábado o un domingo, pero martes y jueves en este horario así de noche, ¿les queda bien? No, esa es otra, tener un día de la semana que quede un martes o un jueves y la otra clase tenerla un sábado también. Mm, justo los martes y jueves, ahí va. Eso es lo que yo no sabía. Eso es lo que no sabía. ¿Grupos de física? ¿Grupo de estudio de física? Ah, mira. Ah, sí sabía que había alguien, no sabía que había arrancado. Porque generalmente vieron que los grupos de estudios los organiza la franja de ingeniería, los chicos que están en el centro de estudiantes. Y se puede postular cualquiera que tenga gana, ¿no es cierto? Cualquier estudiante. A los de física nadie se postulaba. Entonces, bueno, aprovechen si tienen el grupo de estudio de física, porque generalmente no hay. Sí, no sé quién es el que se encargará, no lo conozco, no tengo el gusto, pero bueno, aprovechenlo. ¿Y los sábados qué hora tienen? ¿Les confirmó el horario? Ah, ok. ¿Y cuántos de ustedes van a la comisión de física en este horario? ¿Son muchos? Para saber yo si sacar uno o sacar los dos horarios. Claro, a la que decía Mirko de 19 a 9:30. Esto lo voy a dejar anotado. Física. Ah, a ver, me dicen eso. 4:30 se termina, martes y jueves. Ok. Eh, no importa qué hora arranquen, ponerle a las 13. ¿Tienen algún otro horario que tenga que tener en cuenta? Bien, 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 bien. ¿Y falta alguno o esos son todos? Sí, la verdad que sí. La verdad que viendo, lo estaba viendo, pero no sabía si esto
era cierto, ¿no? Claro, porque si yo miro esto, siempre hay algo. Claro, y yo no veía el de física acá. Ah, no, sí, es martes y jueves. Lo único que puede ser, se ve medio así vacío, lunes y miércoles. ¿Saben por qué no había, lo había visto, lo del lunes y miércoles? Pero no lo había puesto como opción inicialmente, porque dije, van a estar requemados estos días. Tienen clase a la mañana, tienen clase a la tarde, después de tener conmigo es como medio. Yo había pensado, ustedes salen a las 7 de física al parecer, qué sé yo, ponerles a las 8, pero no sé si se les hace muy tarde a ustedes. 8, 9:30. Y si no, tener una en la semana y una un sábado, pero va a depender de qué les diga a Damián para no pisarme con él. La comisión de las, bueno, claro. ¿Y con Damián qué están votando? ¿Cuáles son la opción que va ganando? Última, ustedes elijan una con él y díganme cuál terminan de dejar libre para que tengamos nosotros un sábado. Sábado a las 10. Ah, no, pero un sábado a las 10. No cuenten conmigo. Ah, el sábado 22. Ahí va. Claro, no, yo ya me estaba bajando de la idea, ya no me había gustado nada. No, porque si es muy tarde, empiezo, empiezan a aparecer errores. Empiezo a ver menos donde no hay menos y prefiero tener no tan tarde. Mi horario máximo es terminar a las 10. Y bueno, visto lo visto, un sábado no lo veo tan mal. Incluso un domingo muy pesado igual. Bueno, em, ¿qué hacemos? ¿Esperemos? Entonces, esperemos a que ustedes terminen de confirmar el horario con Damián y después vemos. Ok. Bueno, por el momento no hay horarios de análisis 2. Ya veremos cuando tenemos la próxima. Bueno, y qué más decirles. Ya más o menos saben la modalidad, pero por las dudas, si hay alguno que no haya participado en grupos de estudios en cuatrimestres anteriores, siempre antes del primer parcial y antes del segundo parcial, lo que hacemos es hacer repasos en los grupos de estudio, ya sea desde la teoría o bien metido en la práctica resolviendo parciales, y, y luego hacemos simulacros. Y esto, recomendación. Por ahí puede ser que piensen que el grupo de estudio es para quien va mal con la materia o quien va atrasado con la materia y necesita apoyo,
Eh, o a mí me pasaba la primera vez que había escuchado lo del grupo estudio cuando era ingresante como ustedes, dije, tenía este pensamiento, dije, ahí en ese grupo se van a juntar a boludear o a hacer algo por el estilo, ¿no es cierto? Dije, van a estar todo el rato tomando mate y hablando de cualquier cosa que no sea la materia. Entonces yo tenía esa mirada de los grupos, tío. Pero déjenme decirles que la idea, por lo menos del grupo de estudio que voy a dar, es que tratemos de ver las cosas eh, con detenimiento. Que no nos quedemos simplemente con una formulita y ya, sino que a los ejercicios tratemos de verlo con un poco más de cariño y tratar de comprenderlos, ¿no es cierto? Que una cosa es entender la fórmula, o sea, saber aplicarla, y otra es comprender por qué vale y eso por qué se puede utilizar. Entonces, les recomiendo el grupo de estudio 100%, y más aún si tienen pensado sacarlo por promoción directa, que vale muchísimo la pena porque se sacan de encima al final de análisis 2, que, que luego crean que se hace pesado después tener que estudiar todo de vuelta, la teoría. Entonces vale la pena meterle a full análisis 2. O sea, no estudiar solo desde la práctica, no conformarse con resolver algunos ejercicios propuestos del práctico, sino que empezarlo a ver ya desde el comienzo de la materia, a los ejercicios con más cariño, viendo siempre con la teoría. Entonces, nada, quería decirles eso así como consejo para que tengan en cuenta ya desde temprano, y después cuando se acerquen los parciales ya no estén a las apuradas. ¿Me explico? Porque sé que si hacen física uno y encima eh, tienen los laboratorios, lo mismo de química, por ahí se hace medio pesado. O sea, es pesado. Pero si lo llevan al día, por lo menos análisis 2 sale, por lo menos el concepto sale no fácil, obvio, pero sale. Así que bueno, gente, estamos para empezar. Entonces díganme, ¿por dónde van? ¿Por dónde van en la teoría? ¿Por dónde van en la práctica? Si vienen de álgebra, sepan, los profesores de análisis 2 son bastante de adherirse a paros, eso es lamentable, pero bueno, lo que tiene es que siempre van a continuar, o sea, no se van a atrasar por más que no den la clase. Así que traten de llevar esas cosas al día. ¿Por dónde van? Límites, límites en teoría y en prácticas, curvas de nivel. Ok. Ah, esa es otra ventaja igual a mencionarles. Además de que aprovechen el grupo de estudio de física, que eso no suele haber. Los grupos de estudio arrancaron antes. Generalmente arrancábamos cuando ustedes ya estaban terminando el, el módulo uno. O sea, ya arrancábamos cuando estaban por la sección 10, 9, por ahí. Entonces esa es otra ventaja que tiene este cuatrimestre, que arrancamos pronto los grupos de estudio. Ok, si van por curvas de nivel, imagino que ya hicieron los de dominio. ¿Qué más? Déjenme que busco el práctico. ¿Vieron ecuaciones diferenciales? Las cosas del módulo cero. ¿Vieron que está dividida en varias partes? El módulo uno también está dividido en parte A, parte B. Ok,
Bueno, podemos empezar eh, con esos dos temas, ecuaciones diferenciales y dominio. Ambos temas de parcial. Fijo, siempre entran en el primer parcial. Déjenme que les pregunte por partes. Parte A, módulo C2. Parte de cónicas. Bien, lo completaron. Es re importante este. Nunca les van a tomar a ver si ustedes saben graficar una cónica o no, pero la van a estar utilizando durante todo el cuatrimestre. Entonces es re importante que ustedes sepan reconocer si se trata la cónica de una circunferencia, de una elipse, de una hipérbola, sepan de ir de una forma polinómica a su forma canónica. Estas cosas son re importantes y es la base para luego no tener problemas con los demás ejercicios. Con esta parte están bien, parte a cónicas. Cónicas se les llama a estas curvas que les acabo de mencionar. Circunferencias, elipses, hipérbolas. Bien, son curvas. Son curvas las cuales sus expresiones van a encontrarse con un x al cuadrado, con un y al cuadrado. No confundir con superficies cuadráticas. Las cónicas son curvas, porque es la intersección entre un cono elíptico y un plano constante, donde van obteniendo estas curvitas que ven acá. Distinto es superficies cuadráticas. ¿Dónde está la parte C? En la parte C. Distintas son las superficies cuadráticas. Estas ya pasan a estar su gráfica en R3. Entonces, nada, acá como base tienen que tenerlo de cónicas para poder encararlo tranquilamente. Y la estrategia es básicamente para el tema del gráfico, saber graficar curvas, porque son las que ustedes van a hacer como trazas en los planos coordenados. Ok, si con eso están bien, y con la parte de gráficos también, de cónicas y superficies, podemos ir a la parte B. Ecuaciones diferenciales. Son las básicas y probablemente recuerden de análisis 1, porque ya en análisis 1 ustedes tenían ejercicios de este estilo, que eran las ecuaciones diferenciales que se podían resolver por el método de variables separables. Bien, pero bueno, lo primero fundamental es entender qué es una ecuación diferencial. ¿Qué, qué entienden ustedes por ecuación diferencial? Déjenme que los ponga a prueba a ver si tienen ese concepto. La primera pregunta, ¿qué es una ecuación diferencial? Ah, eso igual no les aclaré. ¿Quieren activar el micro? No hay drama, pero si no pueden y quieren escribir, eh, que tengan presente el chat que yo voy a estar leyendo. Entonces, como se les haga más cómodo, pero es fundamental su participación. Pues si no me van a escuchar a mí hablando solo y se van a cansar a la larga. Claro, son ecuaciones donde tenés como incógnita a funciones y qué más, y sus derivadas. O sea, es una respuesta que van a poner juntas, la que dio César y la que dieron abajo.
Es nada más que una ecuación donde van a tener como incógnitas a la misma función y a sus derivadas. Puedes tener derivadas hasta el orden n. Y como es una ecuación, por supuesto, esta va a estar, va a haber un igual. Y a la ecuación, como forma general, la van a poder tener igualada a cero. Bien, eso es una ecuación diferencial. Por lo menos las ordinarias, que son las que trabajamos, y las ordinarias se les llaman cuando las funciones que aparecen son funciones de x, ¿bien? O viceversa, pero lo importante es que sea función de una variable. Puede ser que trabajen con funciones que sean de una sola variable, pero que dependan de y. Entonces, nada, va a cumplir la misma definición, nomás que va a ser al revés. Eso se entiende, ¿no? Ecuaciones diferenciales ordinales, perdón, son ecuaciones diferenciales de funciones de una sola variable. Ah, por eso es que esta se ven ya en análisis uno. Em, Luego, como son ecuaciones, ustedes la van a poder clasificar. Van a poder ver el orden y el grado que tengan. Con eso no quiero perder mucho tiempo, pero em, podríamos ir al 2. Punto uno es el de clasificación. Pero ¿les parece si hacemos algo del 2? Como para ir entendiendo cuál es la relación entre las ecuaciones diferenciales y sus soluciones generales. Como es una ecuación, si a ustedes a estas funciones le encuentran cuál es la familia para la cual satisface la ecuación, a ella es la que se le conoce como solución general. A la familia de curvas que satisfagan a la ecuación diferencial. Van a tener entonces distintos tipos de soluciones, la que van a conocer como soluciones generales, como soluciones particulares, y hay un tercer tipo de solución que no son las que trabajamos acá, pero sepan que existen y que se les llama soluciones singulares. Las soluciones generales son las que ustedes van a obtener a partir de distintos métodos. En el módulo cero, parte B, el método que van a utilizar para obtener soluciones generales es el de variables separables. Bien, ahora en un ratito hacemos un ejercicio de esto. Pero sepan que hay distintos métodos y el objetivo es que ustedes primero encuentren la solución general. La solución general son familias de curvas. No es nada más que una familia de curvas. En este caso, fíjense que les da primero una ecuación donde ustedes van a notar que es una ecuación diferencial porque actúa una de las derivadas. En este caso van a ir variando muchas veces de esta notación, que es la que se conoce como la notación de Leibniz, a esta otra. Muchas veces vamos a utilizarla dependiendo cuál sea el contexto. Si queremos resolver por variables separables, no nos interesa tenerlo como y'. Nos interesa tenerlo a partir de los diferenciales. Ahora, si nosotros lo que queremos es simplemente ver si una solución general la satisface a la ecuación, nos es más cómodo pasarlo a notación con y', ¿no es cierto? Entonces, fíjense que en el A vamos a poder reescribir la ecuación diferencial de esta forma.
Bien, y nos dicen que verifiquemos si esta es realmente la solución general. Esta es una familia de rectas que pasan por el origen, ¿no es cierto? Donde la pendiente es justamente ese parámetro que va a ir variando. Entonces, veamos. Si esta satisface la ecuación diferencial, vamos a tener que reemplazar y nos tiene que dar cero. Pero para ello necesitamos calcular y prima. No hay drama con eso, ¿no es cierto? Entonces vamos y reemplazamos en la ecuación. ¿Qué nos queda? Menos x por c, que sería y prima, más i, que sería c por x. Da igual a cero, entonces podemos decir que esta afirmativamente era la solución general de esta ecuación diferencial. Eh, a ver si hay alguna más interesante. No sé, por decir alguna, donde aparezca ahí segunda, eh, y prima segunda. Bueno, está esta nomás. Ok, vamos con la del D. Capaz ya lo hicieron, pero vamos con la del D. Acá, fíjense que si yo tengo escrito esto, ¿a qué se quiere hacer referencia? La derivada segunda, o sea, estamos haciendo referencia a que tenemos una función que depende de t, ¿no es cierto? Tenemos entonces una ecuación diferencial ordinal, porque tenemos a una función de una sola variable. Entonces, claro, esto nos quiere hacer referencia a que tenemos eh, esta derivada. ¿Qué decías, Leonel? Bien, perfecto. Menos mal que los pediste. Eso, si ustedes ven que yo salteo algo, o si les pregunto pero nadie responde y ustedes tenían la duda, no tengan vergüenza en pedirlo, que no va a haber ningún drama. Siéntanse cómodos de preguntar lo que sea, de decir lo que sea, porque al final yo no soy profesor, yo no los evalúo y este espacio queda acá nomás. Así que digan lo que sea que necesiten. Terminamos el de la parte B y volvemos a la de la. Que, que nada, hay cosas interesantes para decir en el A. Bueno, vamos, continuemos. Eh, tengan en claro, o sea, tomemos como son cuestiones ordinales, que el W que aparece ahí es una constante. Para X, perdón, para T, W va a actuar como constante. Entonces, digo va a actuar como constante porque tal vez no lo sea, pero no nos interesa. Cuando nosotros derivemos con respecto de T, lo vamos a hacer de forma total y si aparece otra variable va a ser constante para nosotros. Díganme una cosa,
No, no me digan, no. Pues ya me dijeron que iban por límites, ¿no? En teoría iban por. Entonces no vieron derivadas todavía. Ok. No, 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 no les pregunto nada. Derivo con respecto de t. ¿Cómo sería? W es constante para nosotros. Es como una C3 más. ¿Qué me quedaría? Bien, bien, perfecto. Tal cual, tal cual, tal cual. Menos W por C1 por el seno W por T. ¿Se entiende acá que se aplicó regla de la cadena? La constante se mantiene. Ok. La derivada del coseno de W por T lo vamos a derivar con regla de la cadena. Derivada del coseno es menos seno del mismo argumento. Pero luego cuando derivo el argumento, que es W por T, me va a quedar la constante, que es W. ¿Se ve eso? Y acá lo mismo. Ahora tenemos la derivada primera, vamos a calcular la derivada segunda. Un paso más. ¿Cómo queda la derivada segunda? De X con respecto de T. Las constantes las mantengo. W menos W por C1. La derivada de seno es coseno de WT. La derivada de W por T es W nuevamente. Me queda el W al cuadrado. Acá derivo W por C sub 2. La derivada del coseno es menos seno. Entonces puedo poner el menos acá adelante. Y luego por regla de la cadena, cuando derivo el argumento, me queda W nuevamente. Entonces me queda el W al cuadrado. ¿Sí? Esto aprovechemos ahora a sacarle el factor común a menos W al cuadrado. ¿Qué nos queda? Nos queda C1 por el coseno más C2 por el seno. ¿No es cierto? Acá reescribí nomás. Probemos la ecuación diferencial. En la ecuación diferencial que tenemos, esto que habíamos denotado de forma más simplificada como x segunda, más w al cuadrado por x. La derivada segunda es todo este choclo que tenemos acá. A esto le tengo que sumar w al cuadrado por x, pero x es esto que tenemos como dato. ¿Y es esto igual a cero? Sí, ¿no? Tenemos término positivo y el mismo término pero opuesto. ¿Se ve entonces? ¿Se entiende cómo comprobar cuando nos dan la solución general y la ecuación diferencial? ¿Cómo probar de que se satisface? A veces vas a tener que derivar una sola vez, a veces dos, depende
de la ecuación diferencial. Sí, voy de vuelta para repasar, porque por las dudas, estábamos en el D y acá nosotros nos encontramos que la ecuación diferencial, que es esta primera igualdad que tenemos, nos apareció este término de acá. Esto se va a leer como la derivada total segunda de x con respecto de t dos veces. En simples palabras, derivamos con respecto de t. Pero eso, ¿qué quiere decir? Que x era función de t. Eso es lo primero a identificar, que x era función de t. Y por lo tanto, esta expresión que está en la notación de Leibniz la puedo escribir de forma simplificada como x prima prima o x segundo. Hasta ahí bien, ¿no es cierto? ¿Ahí todos me siguen? Más adelante en la teoría ustedes van a ver bien de dónde sale esta notación. Ahora, tenemos que comprobar si esta realmente es la solución general de esta ecuación diferencial que tenemos. En la ecuación diferencial nos aparece la derivada segunda, entonces a la función la tenemos que derivar dos veces. Derivamos una, regla de la cadena, derivamos una segunda vez y sacamos factor común para simplificar, para que nos quede más eh, factorizado. Por último, y es lo importante, verificar si realmente esta era la solución de la ecuación diferencial. Entonces la ecuación diferencial lo que hice fue reescribirla acá y reemplacé para verificar si x segunda más w al cuadrado por x era igual a cero. Y nos quedó que sí. Bien. ¿Cuál el ejercicio? Ya no decía eh, ¿cómo es esto? Nos hacían analizar. O sea, se podía dar el caso en que no lleguemos a la igualdad. Bueno, eso. Nada. El punto 2 es simplemente para que ustedes sepan que si tienen una ecuación y tienen la solución, lo normal, olvídense de ecuaciones diferenciales, si tienen una ecuación y su solución, lo normal para verificar si realmente se trata de la solución es reemplazar y ver si se satisface la igualdad. Bien, como si fuesen funciones de números reales cualquiera. Ahora, el tercero es un tipo de ejercicio que entra hasta en los finales de la materia. Y se trata y en los finales y en el primer parcial, ¿eh? El primer parcial suele entrar mucho. Se trata de ejercicios donde te dan una familia de curvas, una familia de trayectorias, o también dicho de otra forma, te dan la solución general y lo que te están pidiendo es que vos halles la ecuación diferencial de la que proviene. Bien, te están dando la solución general y quieren que vos halles de qué ecuación diferencial proviene. La idea seguramente ya la tienen y es eliminar a las constantes, ¿no es cierto? Hay que eliminar a las constantes. Eh, vamos
hacer, qué sé yo, este y el F, por tomar alguno, no sé. Tenemos que la familia de trayectorias viene dada por esta expresión de acá. Donde nótese, el B lo hicieron en clases, ¿y cuál no hicieron? ¿Cuál quieren que hagamos? Díganme ustedes, elijan ustedes. El que está, el E, ok, el E y uno más, o bueno, hacemos el E nomás, el C, ahí está, el C y el E. Nótese que en el C, a diferencia del B, son dos constantes distintas. Ustedes lo primero que tienen que revisar no es cuántas constantes les aparece, sino que cuántas constantes distintas les aparece. Porque si acá me volvía a aparecer C, yo en el B tenía que contabilizar que tengo una sola constante. Por más que esté escrita dos veces, es una sola constante, entonces tenía que derivar una sola vez. Ahora, lo que la diferencia de la C es que tengo dos constantes distintas. Entonces, la forma de encarar este ejercicio es derivando dos veces. Eso es lo primero a identificar. Identifico que tengo dos constantes eh, arbitrarias. Entonces, lo que voy a hacer es derivar dos veces. Y derivo teniendo en cuenta que son funciones de x. Derivo teniendo en cuenta que son funciones de x. Entonces, acá, ¿cómo queda? Cuando derivo por izquierda. Claro, tal cual. Ahí hay una regla de la cadena. Porque ustedes van a derivar como si se tratara de una función de y, donde la derivada del logaritmo es uno sobre el argumento. Lo que pasa es que vos no sabés quién es y. Sabés que es una función de x. Entonces, por regla de la cadena, vos después tenés que multiplicar por la derivada del argumento. Como la desconocés, lo dejás denotado como imprima nomás. ¿Se ve eso? O sea, en el primer paso derivás como si fuese una variable independiente, cualquiera. Ya en el segundo tenés que tener en cuenta de que esa era una variable que es función de x. Y como no la conoces, tenés que dejar de notar a su derivada. El otro lado, sí, normal, te queda a nomás. ¿Bien? Esta es la primera derivada. O sea, he derivado una sola vez. Ahora yo tenía dos constantes. Tengo que volver a derivar. Acá, antes de derivar, si prefieren, pueden trabajarla algebraicamente y dejarla en esta forma, cosa que cuando deriven no tengan que hacer regla del producto ni cociente. Entonces, si derivo una segunda vez, ¿qué me queda? La derivada de primera y segunda. La derivada de a por i es a, pero luego aplico regla de la cadena
me queda E'. Bien, joya. Y ahora con estas expresiones que tenemos, debo llegar a una sola que no tenga ni A ni a B. Entonces ahí ustedes van a trabajar como les parezca más conveniente. El objetivo es claro, llegar a una ecuación donde las incógnitas sean la variable x, y o y' o las derivadas de orden n que les aparezcan, pero no tiene que haber constante. Entonces, qué sé yo, te puedes olvidar de la primera porque tiene a b y vos no querés saber y podés trabajar con estas dos expresiones. Qué sé yo, despejar a de acá y reemplazar en la otra. A que te quede a' sobre i. Entonces ya cuando reemplazas en esta otra, te queda i segunda igual a, que era a' sobre i. Y esto está multiplicado por i' nuevamente. Entonces, vos, una vez que conseguís una ecuación que no tenga las constantes arbitrarias, esta ya se puede llamar ecuación diferencial. Pero lo que hacemos muchas veces para poder acercarnos a la forma polinómica de la definición de ecuaciones diferenciales es tratar de que las variables no queden en ningún denominador. Es decir, lo que podríamos hacer acá es multiplicar a todo por i. O lo mismo de pensar de que voy a pasar el i multiplicando. Y que i' por i' es prima al cuadrado. Entonces, si yo quisiera, solo por gusto, dejarlo igualado a cero, me va a quedar más presentable. Bien, pero estos son pasos algebraicos simplemente para dejarlos en forma polinómica e igualados a cero. Pero ya desde esta primera instancia es una ecuación diferencial. ¿Está bien? E iba a ser el E o el F, pero para no sacarles mucho tiempo, ¿qué pasa si yo tomo como que es función de I? Y lo podés hacer, claro, justamente en el E, tal cual. Igual para. eh, bueno, veamos el E. Hay veces donde no te dan la solución general ya expresada en términos de una fórmula, sino que te la dan en términos de un problema. Acá te dicen que la familia es una familia de rectas tangentes a, a esta parábola. En otros casos te dice rectas dependientes C y ordenada al origen 1. O en otros casos te dice familia de circunferencias de centro en el eje X y radio variable. Están estos otros tres tipos de solución general, pero expresada con palabras. Entonces, por ejemplo, si vos pensás en las rectas tangentes a la parábola,
a vos no te terminaron de decir si esta es la función de X o de Y. Lo normal es tomar que esa función de X, pero vos tranquilamente podrías pensar en funciones de Y. Por ejemplo, por ejemplo, puede ser, dame un segundo, que te voy a dar uno de parcial, ya que estamos, ¿cómo vamos? Díganme, mientras tanto. Esto que estábamos repasando, ¿ya lo tenían hecho? Siempre aparece en el primer parcial y generalmente se los relaciona a curvas de nivel. Entonces, terminamos esto, arrancamos curvas de nivel, dominio y curvas de nivel, y ahí hacemos una relación entre ellos. Mm, no lo encuentro, che. Pero no importa, te voy a decir cómo es, cómo era. Determinar las, determinar la ecuación de una familia de parábolas con vértice en el eje eh, X, o de abscisas, creo que decía. Suponete este caso, que este había entrado en un parcial, me acuerdo. No encontré el enunciado, pero era algo de este estilo. Determinar la ecuación diferencial de una familia de parábolas con vértice en el eje de abscisa. Algunos nada más, al 6. Ah, sí. A diferencia del primer cuatrimestre, ya no tengo la suscripción esa que me dejaba tener por tiempo indeterminado. Se va a cortar ahora. Así que yo les mando el enlace enseguida.
Ya, y habían mandado un ejercicio propuesto. Sí, ustedes, me voy a esperar un segundo a ver si Ya, tengo algunos más. Habían mandado esto. Veremos. Bueno, les iba a decir, ustedes cuando quieran proponer un ejercicio, avísenme porque el WhatsApp sí que no estoy atento durante la clase. Avísenme que me enviaron algo y yo lo saco. ¿Ven? Pero recién lo veo este que mandaron y sí, hace una hora. Bueno, este cómo lo harían, pero va con la duda que planteaba la persona que no tiene nombre acá. ¿Cómo lo harían? Se me mueve el chat, dame un segundo. Ah, no hay problema. Pasa que no sabía cómo llamar. Lo primero en estos ejercicios es que ustedes lo interpreten correctamente. Y lo que nos dice la consigna es que tenemos una familia de parábolas con vértice en el eje X. Todo punto del eje de abscisa tiene la forma X0. Sí, bien. O sea, el vértice de ese punto de la parábola siempre va a tener la forma de ser X0. Por ejemplo, Omar propone, em, Omar o Gonzalo, propone esta parábola, la parábola elemental, siendo esta función de X. Esta es una curva, esta es una parábola que tiene el vértice en el eje abscisa. Pero vos lo que tenés que dejar expresado es cuál es la familia de parábolas que tiene vértice en el eje de abscisa. No te basta con una, vos querés la expresión que te contenga la familia. Claro, César. ¿Y cuál es esa ecuación canónica de las parábolas? Porque perfecto, es la canónica la que te dice el punto del vértice. ¿Cuál era? ¿Está de acá o no? Esta es la ecuación genérica de la ecuación canónica de las parábolas. Es una ecuación genérica de parábolas. Pero, ¿a qué quería ir yo con respecto a lo que preguntaba hace un ratito? Claro, el vértice es HK, eso sí, ahí estamos todos de acuerdo que el vértice es HK y que habíamos dicho que esto tiene que ser X0 o H0. Entonces, la familia de parábolas es esta de acá. Pero ahí nótese de que H lo que vaya a ir haciendo es desplazarte la parábola
de izquierda a derecha, siempre teniendo el vértice en el eje X. Y lo que hace A, el coeficiente principal, es darte todas las otras parábolas. Darte cuando A es negativo, cuando A es positivo, pero toma distintos valores. Entonces te da todas las parábolas que tienen vértice en el eje X. Ahora lo que pasa es que vos tomaste de hipótesis que las parábolas sean funciones de X, pero a vos eso no te lo aclararon en ningún lado. Ahora no te dijeron la familia de parábolas que sean funciones de X. A eso yo quería ir con respecto a lo que consultaban hace un ratito. ¿Cómo sé si tomarla en función de X o en función de Y? De eso va a depender el ejercicio. En este ejercicio eh, vas a tener dos tipos de parábolas, dos tipos de familia de parábolas que tenga el vértice en el eje de abscisa. Porque ahora si yo pensara en estas otras parábolas, las que cumplirían la ecuación, esta otra ecuación donde vértice, ¿cuál sería el punto? HK igual. Yo voy a poner estas en azul. Yo también podría pensar en este tipo de parábola. Entonces, ¿quién te dice si es una o otra? ¿Dónde dejaron en claro si se trataba de una o de otra tipo de parábola? Porque esto es lo que se supone que ustedes vieron en cónicas. Las parábolas son cónicas también. Y ustedes saben que las cónicas son estas funciones estas curvas que eh, depende de cuáles sean, pero en regla general ustedes no la pueden dejar de forma explícita siendo funciones de una variable. Entonces con las parábolas pasa lo mismo. Vos cuando generalizás el concepto de parábolas pueden ser tanto funciones de X como de Y. Ahora, no importa de cuál tipo sea, banquen que termino de escribir eso. Díganme, ¿se entiende esto de las parábolas así, siendo funciones de Y? ¿Cuál es el vértice en el caso de estas parábolas? Si el vértice está en el eje X, ¿cómo deberían ser las coordenadas del vértice? Bien, perfecto. Eh, X igual a por Y. Entonces, a lo que voy es, siempre traten de pensar bien los ejercicios y no, por lo menos en la parte de ecuaciones diferenciales, no quedarse con que siempre son funciones de X. Pueden ser también funciones de Y. Lo importante es que cuando vos definís ecuaciones diferenciales ordinales, lo que estás definiendo son funciones de una variable, pero que de una variable puede ser funciones de X o funciones de Y. Bien, ahora sea cual sea el tipo, vas a terminar haciendo lo mismo. Si vos trabajás con este, que este fue el planteo común en el parcial, con este estaba bien, pero si pensabas este otro tampoco iba a estar mal, iba a estar bien. El objetivo sigue siendo el mismo. Vos tenés la familia de curvas y querés hallarle la ecuación diferencial, entonces tenés que eliminar la constante. Acá te aparecen dos constantes arbitrarias distintas, entonces tenés que derivar dos veces.
Y esta está recopada para derivar. Díganme cómo queda. Derivo una vez. ¿Cómo queda? Y digo está recopado por el tema de que hay un montón de caminos. Vos podés trabajarlo esto en la forma canónica como está ahora o podés llevarlo a la forma polinómica. Eh, Podés llevarlo hasta otra forma y bueno, tener todo distribuido. Se ve esto, ¿no? No lo estoy hablando, pero ¿se entiende? Ya está. Podés tener la forma canónica o polinómica. O, o bueno, lo importante es que cuando vos derives, ya sea que hagas por este camino o por este otro, te tiene que quedar lo mismo. A ver, derivo el cuadrado. Fíjense, acá tengo las funciones de x, me queda 2a por x menos h, y después derivo dentro del paréntesis la derivada de x menos h. Cuando derivo con respecto de x, es 1, entonces me queda esto nomás. Esta es la respuesta correcta. Ya sea que deriven acá o deriven acá. Pero en este otro lado, ¿qué te queda cuando derivas con respecto de x? 2a por x menos 2a por h, que es lo mismo a que si yo hiciera la distributiva acá. Ahora, en este paso hemos derivado una sola vez. Derivo una vez, pongamos acá. Sea cual sea el camino que elige. Como tenían dos constantes, tienen que volver a derivar. Entonces la derivada de y' es y segunda y me queda 2a por la derivada de x menos h, que es 1. Me queda y segunda igual a 2a. Y acá lo mismo, pero más claro todavía, ¿no es cierto? Esto es constante para x, entonces te da 0. Y la derivada de 2a por x es 2a. ¿Se ve? Oye. Bueno, lo último que queda sería trabajar con las expresiones que tienen hasta el momento. ¿Cuáles son? La expresión de la familia, la expresión que obtuvieron al derivar una vez y al derivar dos veces. Tienen que trabajar con estas tres expresiones para que les quede una sola donde no aparezca ni h ni a. Caminos, un montón. Por ejemplo, por ejemplo, claro, esa que dice José. Esta es inmediata. Tienen que 2a es igual a i segundo. O sea, de la segunda, acá, síganme, de la segunda ecuación me queda y' igual a 2a y 2a es y segundo de x menos h. Listo, te sacaste encima a. Ok. Ahora tenés que trabajar con la primera expresión de modo que elimines a ese x menos h. Que elimines a h en realidad, ¿no es cierto? Entonces, a ver si les parece. Claro. Síganme.
Voy a agarrar la primera ecuación y ya arranqué haciéndole algo. Lo voy a hacer acá abajo. Además de querer despejar a H, tampoco quiero que me vuelva a aparecer A. Entonces lo reemplazo por esto que ya teníamos, que es y segunda. Ahora, puede ser que les resulte más fácil, en vez de despejar a H, despejar X menos H, que es lo que tenemos acá. Entonces, ¿qué queda si despejo? Me queda X menos H al cuadrado igual a Y sobre Y segunda. O, porque caminos hay un montón. O, más sencillo, de esta que ya teníamos acá, despejar X menos H. Me quede Y prima sobre Y segunda. Y lo reemplazo acá. Caminos, combinaciones, hay un montón. Ustedes elijan la que les parezca más sencilla, la que a ustedes les resulte. Como esto está al cuadrado, estas dos van a estar al cuadrado. ¿Me siguieron? Eso último, opté por este otro camino. Sí, sí. No hay una regla, un camino escrito ya. Y acá por último, para que todos lleguemos a una misma forma, y ahí ya no varíe tanto, lo podemos llevar a la forma polinómica y tenerlo igualado a cero. Para empezar, eh, podríamos simplificar uno de estos con este, por ejemplo, y por último, y por y segunda menos y prima al cuadrado. Bien, entonces al final llegues por el camino que llegues, debemos coincidir en que si lo llevas a la forma polinómica igualada a cero, nos tiene que quedar algo semejante, algo equivalente. Eh, la hora de reemplazar. Mirá, me comí ese 2. Me comí ese 2 acá, que lo tendría que pasar a este lado. Lo voy a dejar en amarillo. Al 2 que me comí, se ve ese 2 que estaba acá, tendría que pasar al otro lado. Ahí. Bueno, más allá del paso a paso, se entiende este camino, ¿no? Pasar de una solución general a una ecuación diferencial. La idea es simple y es que
Si tienen planteada la familia de curvas, eliminen la constante derivando la misma cantidad de veces que constante tenga. O hay en otros casos que van a tener que hacer un paso previo, es pasar de la descripción del problema a una fórmula. Ahora el chiste es hacer el camino inverso, que te den una ecuación diferencial y vos halles la solución general. Eso es lo que se ve en los siguientes puntos, que son los puntos donde tienen que resolver. Son todos estos del 5, y después en el 6, 7 y 8 van a tener que hallar la solución general, pero también una particular. ¿Hicieron el A? De casualidad, quiero hacer uno que no me demore tiempo. ¿Hicieron el A? 5A. Me interesa que hagamos la idea. Después, si quieren ver alguno en particular, me dicen. Pero es solo para repasar y ponernos más o menos al día. Ok. Nos dan una ecuación diferencial y nos piden resolverla. Por lo tanto, yo tengo que pasar de la forma eh, simplificada de I' a la forma de los diferenciales, a la notación de Leibniz, teniendo en cuenta, por supuesto, de que I sea función de X. Entonces, acá lo que tenemos en realidad es I', perdón, es diferencial total de I sobre diferencial total de X. El objetivo es claro y te lo dice el método. Tenés que separar las variables. En el primer paso, siempre lo que vas a hacer es llevar los diferenciales a los numeradores. Y bueno, el segundo paso sería separar las variables. O sea que lo que vos tengas en producto por el diferencial de X sea una función de X. Solo de X. No te puede aparecer Y multiplicado por el diferencial de X. Y lo mismo para Y. Vos querés que lo que tengas multiplicado por el diferencial de Y sea una función de Y. No te tiene que aparecer X acá. Entonces, bueno, en este resulta que sale en un solo paso. El siguiente sería integrar. Van a integrar de forma indefinida ambos miembros de la igualdad. Y ahí resuelven. Te quedas X al cuadrado más una constante C1 igual a qué? A Y al cuadrado sobre 2, ¿no es cierto? Como derivé de forma indefinida, tengo que tener en cuenta la constante de integración. Pero bueno, acá lo que hacemos usualmente, como estamos derivando de forma indefinida en ambos miembros, simplemente contemplamos una sola de la constante. No hace falta que tengamos C1 y C2. Podemos dejar escrita solamente a una de ellas. Bien, eso es lo normal, que dejemos a una sola constante. Y no termina acá, sino que vos lo que querés hallar es la familia de trayectorias, es hallar la solución general. En este caso, eh, podrías, por ejemplo, pensar de que esto se trata de una familia de cónicas, ¿no es cierto? Porque si vos intentás despejar ahí, ¿cómo te quedaría? ¿Cómo les queda?
y intentan despejar ahí. 2x al cuadrado más 2c, ¿no es cierto? Pasé el 2 multiplicando. Y yo tengo 2 por c, como c es una constante arbitraria que toma cualquier valor real, que yo la multiplique por 2 no va a cambiar nada, sigue siendo una constante, entonces eso es otra cosa que se hace mucho, volverla a renombrar como c. Y esto es lo que yo les preguntaba, si ustedes intentan despejar ahí, aplicando raíz en ambos miembros, lo que les queda es que no se puede por una sola función. Se va a quedar partida por tramos, ¿no es cierto? Cuando ustedes apliquen raíz cuadrada de y al cuadrado, se ve que esto no es que se tache, sino que queda ahí, valor absoluto de i. Ahí lo que se hace y lo que ustedes van a encontrar, no es que lo digo yo, lo que ustedes van a encontrar en los ejemplos de orientaciones, eh, eh, en los PDFs estos guías, estos de acá, estos que son los de acá, de orientaciones y ejemplos, van a encontrar que a estos no le dan tanto detalle, pasan a lo bruto y lo llaman y cuando trabajan con ecuaciones diferenciales. Pero uno si lo quisiera hacer bien, obvio contempla eso de valor absoluto y que esto al final lo que te queda son dos ramas, ¿no es cierto? Entonces, esa sería la solución general. Este es el método de variables separables. Y bueno, así tienen un montón más que hay que despejar. Hubiese elegido otro un poco más entretenido, pero bueno, no sé, ¿quieren que hagamos otro más? ¿O paso a otra cosa, a cónica, para repasar así cónicas un poquito? ¿Les interesa elegir uno de estos? Recomendación, hagan todo. El 5 es re importante tenerlos todos. El 8 es mucho texto. Pero a ver, o sea, de este estilo no entran en parciales. Pero veamos. Suponga que un estudiante, claro. em, por ahora ese no lo voy a plantear. Me lo podemos hacer más adelante. No porque sea complicado, no porque me interesa más que nada, por lo que vi en los parciales, que tengan cosas, qué sé yo, por este estilo. Vamos a hacer uno más. Ahí ténganme paciencia.
O bueno, el 6 que es uno de solución particular. Díganme paciencia. Porque capaz ya esto lo tienen hecho. Seguramente lo tienen hecho. Ah, el 6 es uno mejor. Esto. El E, el E. Vamos a ver el E. Bueno, uy, lo corté medio justo, pero el primer paso, tratar de tener los diferenciales en los numeradores. No podemos inicialmente porque tenemos estos dos términos, así que vamos a pasarlo al otro lado. Díganme, esto lo voy a pasar restando al otro lado, me queda ahí menos X. Todo esto por diferencial de Y. Entonces ahora sí, el primer paso siempre es tener los diferenciales en los numeradores. Y ahora lo segundo es que lo que vos tengas multiplicado por los diferenciales sea de la misma variable. Entonces vos tenés que el diferencial de X está multiplicado por algo que depende de Y. Vos tenés que sacarte ese Y de encima. Lo mismo para el diferencial de Y. Tenés que sacarte a X de encima. En ambos casos es factor común, ¿no? Por este lado X al cuadrado. Y menos 1 diferencial de Y. Y estos pasan a sus respectivos miembros con los sus diferenciales. Leo, ahí en el chat dijeron que le diste vuelta a los signos cuando pasaste para el otro lado. A ver, Y x al cuadrado menos x al cuadrado. claro. O sea, porque todo esto lo pasé restando y al menos lo distribuí. Ah, ok, ok, ok. Listo. Bien. Y por ahí. Igual es común. Tampoco la palabra común es tirarme muy abajo. Pero me suele pasar de comerme signos. O por ahí comerme alguna cosa. Entonces, si lo ven raro, pregunten. Pregunten, pregunten. Y acá, bueno, una vez que tenemos separados las variables, es que pasamos a integrar. La de I inmediata. Pero esta es donde ya empieza a tener más chiste. Entonces, eh, nada. ¿Qué les quiero decir con esto? Que en el primer parcial, por más que en su mayoría se trate de funciones de dos variables donde tengan que derivar y utilizar esas derivadas, repasen también el tema de las... Ah, repasen también el tema de las... Ya al cuadrado me lo comí porque me, me distraje. Esa es mi defensa. Repasen el tema de las integrales. Porque por ahí les aparece algo como el estilo y, y no vaya a ser que por una integral de análisis uno no terminen teniendo todo el, todo el, parcial.
Claro, eso les voy a preguntar. ¿Cómo resolvemos estas integrales? ¿Sustitución de quién? Manguen que revise porque ya, por las dudas, acá no dice nada, esto sí lo pasé, que factor común x al cuadrado. Bien, ahí estamos. Claro, lo que pasa es que para que vos haga el método de sustitución de alguna de las partes, te tiene que aparecer su derivada en otra parte. Entonces, ahí va. Eso me gustó más. En principio vamos a tener que hacer la distribución de estos denominadores. Y ahí sí vamos a analizar caso por caso cuál es lo conveniente. O sea, ¿qué nos queda? Por un lado nos va a quedar x sobre x al cuadrado, que luego simplificamos, no se preocupen, más 1 sobre x al cuadrado, todo esto en el diferencial de x, pueden poner paréntesis para dejarlo mejor. Y acá similar, ¿no es cierto? Pero con un menos. Entonces va simplificando 1 sobre x, 1 sobre x. Bien. Y ahora sí, ¿qué hacemos? Claro, sí. Sí, ese paso, bueno, eh, es opcional escribirlo o no. Se puede obviar. Exactamente. Claro, podemos reescribir todos estos como al final quedan constantes sobre x a un exponente, ya los podemos pasar a todos a denotar. Bien, coño. Ah, no tiene nada raro, pero lo que les quería mostrar es básicamente que eh, repasen también el tema de integral. Por eso les aconsejo que terminen el práctico, porque seguro hay uno más interesante que otro, pero ahí tal vez encuentren algunos que les puede poner en algún aprieto. Entonces, bueno. Y de ahí, ¿qué queda? Estos igual los podría dejar como estaba. Eso los pasé de más. Claro. Y acá otra comentario para hacerles de vuelta. Si ustedes buscan ejemplos de orientaciones, van a encontrar que en los ejemplos para integrales del estilo, que uno sobre x o uno sobre y lo toman como logaritmo de x o de y, respectivamente, lo que les aparezca. Pero ustedes saben realmente de que esto es logaritmo del valor absoluto.
Bueno, esos pequeños detalles de los valores absolutos, no sé por qué motivo, pero cuando están trabajando con ecuaciones diferenciales, no le dan tanta bola. No sé cuál es el motivo. Entonces, si ustedes se lo guían en ecuaciones diferenciales, ojo, no es que yo les estoy diciendo que hagan malas cosas, sino porque ustedes buscan acá y les aparece así, significa que ustedes también lo pueden hacer. Si está hecho en los ejemplos, van en que les aclaro eso. Estoy acá, voy acá, donde hay un ejemplo. En este, acá, uno sobre i. No hay valor absoluto del el argumento del logaritmo. Uno sobre x más uno. No hay valor absoluto. Entonces, en la parte de ecuaciones diferenciales, los ejemplos no se maten por el tema de los valores absolutos. Más que nada sobre esos valores absolutos. Cuando despejan cuadrados o cuando resuelven y les da logaritmo. Entonces, obvio, ténganlo en cuenta. Nada, les quería dejar ese comentario, que me parece curioso a mí. Pero bueno, haciéndolo así, rapidito, ¿qué sería? O sea, tomando sin valor absoluto me refiero. ¿Cómo queda el resto? Claro, menos más c. Con que ustedes pongan una sola constante de integración, eh, ya les basta. Logaritmo natural de i más 2 sobre i, ¿no? Ahora el objetivo es dejar en claro cuál es la familia de, o sea, cuál es la solución general, cuál es la familia de trayectorias de curvas de la cual eh, sale la ecuación diferencial. Entonces lo que tenemos que hacer es tratar de despejar ahí, en estos casos. ¿Ideas? ¿Qué proponen? ¿Cómo despejarían y acá? Podría ser, claro, dice, mm, justo ese es el tema. A ver, ¿en dónde, César?
A la constante, eh, claro, la constante va abajo. Bien. Se piensen que cuando ustedes lo que integraron lo deriven, les debe quedar lo de arriba. Esto reescrito es así, ¿no? Derivado menos 2. Ah, entonces este no va. Ahí está. Em, bueno, no, en este caso no se me ocurre forma de despejar ahí por el momento. Claro, va a quedar de forma implícita. Eh, claro, vos si aplicás eso, bajás ese I, pero terminás subiendo este. Eh, igual con cierto cuidado, porque vos vas a aplicar en ambos miembros. A ver, vamos a insistir con este entonces. ¿Ustedes le ven futuro? No, realmente no. Creo que se deja así de la forma lista. Claro, y yo creo lo mismo, pero la resta del logaritmo es cociente en los argumentos. Acá nada lo mismo. Acá puedes aplicar E, pero donde aplicas E, vos te sacás el I del logaritmo, pero pasás a tener E de toda esta otra expresión, donde podés bajar al C al final. Eso da igual. Se lo podés terminar bajando y se suele hacer muchas veces cuando trabajas con esto, pero al final no terminás de despejar ahí, sea cual sea que aplique sea acá o E acá abajo. Así que bueno, queda este acá. Tal, recuerden que el objetivo de hallar la ecuación, de tener la ecuación diferencial y resolverla es sacarnos de encima los diferenciales. O sea, que ya no aparezcan derivadas como variables. Ese es el objetivo de este otro camino. Y por ahora el único método que van a tener que practicar es el de variables separables. Donde más que practicar es tratar de ver algunos despejes y integrales. Estas integrales salieron, pero después se van a encontrar tal vez con otros ejercicios, con integrales un poco más entretenidas. Entonces, nada, recomendadísimo que al práctico este
lo terminen por lo menos en la parte esta del 5. El 2, 3, 4, 5, si quieren escuchar una recomendación mía, es que estos los tengan completos. Vamos ahora, si les parece, ¿qué es W Lambert? ¿De qué se ríen? ¿Se ríen de mí? No, no. Nos reímos contigo. Hay una diferencia de eso. ¿Pero qué es eso? Capaz que hay en una. ¿Qué es el Lambert? Ni idea que sea eso. Ah, es una función. Ah, no, no, pero tranqui, 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 esas cosas no entran. Esas cosas no entran, quédense tranquilos. Bien. Quédense con lo que, con completar el 3, 4, 5, que con eso van a estar re bien. Vamos con la parte de cónicas de manera sencilla. Lo que les diría yo es que ustedes sepan identificar rápidamente si se trata de una circunferencia, elipse o hipérbola. Eso es lo fundamental. Después seguro que las ecuaciones por separado las pueden trabajar sin problema. Circunferencia. Ah, depende cómo ustedes vean circunferencia. La circunferencia, al fin y al cabo, es como un caso particular de la elipse. La circunferencia es un caso particular de la elipse. Y es básicamente cuando los semisejes son iguales. O sea, quiero decir, en términos de longitud, cuando son iguales. Es decir, cuando A es igual a B. Cuando A es igual a B es que les queda la elipse. La circunferencia, perdón. Después tenés hipérbolas, que son dos casos. Bien, y con esto nos alcanza. Y acá lo importante es que ustedes siempre recuerden el cómo identificarlas de manera rápida. Noten que en estos dos, en este primer caso de la circunferencia, van a tener básicamente que los dos términos de x y de y al cuadrado van a tener el mismo signo y el mismo coeficiente. Es decir, vos lo que tengas multiplicado por x y lo que tengas multiplicado por y tienen que ser iguales. Ahora vamos a poner en práctica esto, de poder determinarlos de manera visual de manera rápida. Después lo que te va a pasar cuando trabajes con elipses es que vos vas a tener que encontrar que estos dos ya no son iguales, sino que tienen el mismo signo nomás. El signo de A es igual al signo de B. Pero ya los coeficientes no son iguales. Ya A y B pueden ser distintos. O sea, van a ser necesariamente distintos
cuando se trate de una elipse. Y por último, el caso más sencillo de identificar, que es cuando vos tenés que A y B tienen el signo distinto. Y ahí se va a tratar de hipérbolas. Eh, ¿Saben graficar hipérbolas bien? Lo del cuadradito que se hace o el rectángulo, mejor dicho. Oye, acá, importantísimo. Más allá del gráfico, que eso veo que están bien. Es el tema de que ustedes puedan describir con palabras precisamente cada elemento característico de estas cónicas. De circunferencia, ustedes siempre van a tener que mencionar el centro y el radio. Eh, que ser. De las elipses, ¿qué es lo que ustedes tienen como elementos característicos? ¿Qué pueden decir de las elipses? Claro, los semisejes. Eso es una. Bueno, primero empezando por la más básica, el centro, ¿no? Después dejas de tener radio para pasar a tener semiejes. Y en el tema de semiejes, depende cómo ustedes lo definan o depende de dónde ustedes lo lean. En la práctica, lo normal es tomar que A es siempre el que aparece en el denominador del término con X, que B es siempre el término que aparece en el denominador de Y. Ahora, si vos te pones a leer la teoría, vos vas a tener dos fórmulas de elipse. Donde A veces está con y B a veces está con X. Esto es por el siguiente motivo. Se toma que A, en la teoría se toma que A siempre es el semieje mayor. Se toma que siempre el semieje mayor es el de A. Y el semieje menor es el de B. Indistintamente si A o B está por debajo del eje X. En la práctica no lo hacemos así. No le damos tanto lujo de detalle y llamamos a X al de, perdón, llamamos a A al de X y a B al de Y. Bien, pero eso lo habían notado, lo habían leído, semieje menor y mayor, ¿sí? Pues, bueno, nada, eh, tengan en cuenta esa pequeña diferencia, esa pequeña observación. ¿Y qué más pueden decir? Falta un dato característico más. Centros semiejes y, Los focos, claro, coordenadas, más ¿no? que los focos, Eje el focal. eje focal. Los focos como coordenadas, no hace falta que ustedes lleguen a ese nivel de descripción, pero sí es importante que ustedes sepan decir con respecto a qué eje es paralelo el eje focal, si es con respecto al eje X o con respecto al eje Y. Ahora, prueba gráfica. Si yo tengo esta elipse, ¿me pueden decir si el eje focal es paralelo a X o a Y? Claro, porque los focos estarían como por acá. Ah, ya es la hora. Ya termino con